Bienvenidos a este episodio número 151 de Detalles, en el cual quiero comentarles un poco sobre una historia mía como freelancer, cómo comencé y los errores que yo cometí, más otras cosas que hubiera cambiado después. Y también quiero mencionarles sobre unos puntos que yo les aconsejo a todas las personas que son freelancers que tengan en consideración. Pero antes de comenzar el episodio del podcast, nuevamente un breve espacio publicitario, que no era más que publicitario, es informativo, ¿no? Tenemos ya hasta la sección 14 de React Native publicada en Detalles, la regrabación completa. Ya estoy terminando de grabar la sección 20 y espero poder terminar todo lo que hace falta la próxima semana. O bueno, la semana que ustedes están escuchando este podcast. Una vez ya esté terminado, vamos a empezar a hacer las actualizaciones respectivas en Detalles primero. Vamos a colocar las clases y una vez ya estén ahí, vamos a colocarlo también la actualización en Udemy. Es una actualización gratuita. Si ustedes ya tienen el curso de React Native, van a recibir esa actualización. Si ustedes están en Detalles, van a tener dos cursos. Van a tener el curso de React Native en la anterior, tal cual está, íntegro, sin ninguna modificación, más el nuevo, que ustedes van a ver que todo cambió, toda la estructura cambió, la forma de explicar cambió, los ejercicios en algunos casos son los mismos, pero el ejercicio final es diferente, en fin. Y la gente que lo tiene en Udemy, eventualmente les voy a avisar y vamos a reemplazar todos los videos. Esa es una labor bastante monumental, entonces les voy a avisar, estén pendientes de redes sociales de Detalles, para que ustedes sepan el momento en el cual eso va a pasar, porque tenemos que reemplazar video por video por video, todo esto en caliente. O sea, no es que yo puedo bajar el curso, volverlo a subir, o bajar el curso, hacer los cambios y que de la nada ya esté todo aplicado. No, eventualmente vamos a ir video por video, video por video, y pues es un curso de 40 y pico de horas que creo que quedó más largo ahora. Entonces, nada más tengan presente eso. Bueno, ya suficiente publicidad. Espero que ese curso y esa regrabación les guste mucho y ya prepárense para los próximos cursos nuevos. Entre ellos, el más probable que sea el siguiente va a ser sobre microservicios con Nest. Entonces, esperen eso más a detalle. Ok, lo que ustedes están a punto de escuchar ahora sí a continuación es básicamente una experiencia sin guión, sin script, sobre unas historias mías de freelancer o cómo yo comencé y los errores que cometí y lo que les mencioné hace unos momentos al inicio de este podcast. No hay un script, solo que aquí tengo unos puntos, esos 5 puntos que sí quiero mencionarles, que son habilidades o características o features que ustedes deben de tener como freelancer, pero quiero comentarles lo siguiente. Hace muchos años ya, por ahí del 2012, 2010, creo que fue como en el 2011 más o menos, cuando comencé yo a ver que el trabajo con el cual yo estaba no me daba lo suficiente como para poder, ya sea o pensar en un futuro sacar alguna casa, no me daba lo suficiente para pedir un préstamo hipotecario, no me daba lo suficiente para sacar un carro, aunque eventualmente terminé comprando un carro usado gracias a la ayuda de mi papá. Eventualmente yo decía, bueno, necesito ver de qué manera puedo generar un poco más de ingreso porque donde estoy trabajando actualmente no me pagan lo suficiente y no miraba una posibilidad de que me dieran un aumento en ese lugar. Entonces decidí pues aventurarme y bueno, vamos a ser freelancer. Yo tenía una ventaja en ese momento porque mi papá ya trabajaba, bueno, mis papás trabajaban en una empresa de software, entonces ellos tenían ciertos clientes y había clientes a los cuales ellos le podían decir no podemos hacerlo esto, por lo cual era... no había suficiente tiempo, en fin. Entonces habían ciertos clientes por ahí que querían ciertas cosas, entonces esa fue mi entrada. No tuve una posibilidad de por lo menos agarrar un cliente que tuvo la oportunidad, bueno, tuvo tal vez la buena vibra de darle esta creación de un sitio web a alguien que pues básicamente pues podría verse como alguien que no tenía mucha experiencia en ese momento. Pero bueno, en fin, sea como sea, yo me aventuré y pues le hice el sitio web. Creo que casi todos los desarrolladores web empezamos por ese punto y decimos, bueno, si alguien nos pagó por hacer esto, más de una persona va a poder hacerlo. Era un sitio web estático, súper sencillo. Y obviamente también la inexperiencia y otro montón de cosas me hicieron a mí usar ciertos stacks de tecnologías que a la larga hacían de que cualquier cambio que ellos ocuparan tenían que llamarme a mí en este caso. Entonces evolucionamos un poco, aprendimos de las experiencias, de los errores. Entonces hice un panel administrativo donde ellos podían cambiar las cosas y demás. Luego, para futuros clientes me di cuenta que estaba WordPress y pues era más fácil darles un WordPress, que ellos tuvieran el acceso a las modificaciones para sitios web estáticos y se acabó el asunto. Luego la gente evolucionó y ya no ocupaba tanto eso, pero bueno, para muchos clientes que solo querían sitios web estáticos o contenido que ellos podían modificar por su lado, más que suficiente instalar es un WordPress y ya está. Ahora,
Pero regresando a esos años, como entre el 2010 y 2012, no me acuerdo exactamente cuándo fue que yo comencé como freelance, pero fue por la necesidad de tratar de generar un poco más de ingreso para mejorar la calidad de vida, para poder, qué sé yo, comprarme un televisor que quería. Larga historia, pero cuando nosotros empezamos, usualmente es porque, o sea, como freelancers, es porque vemos una posibilidad, ¿no? Tenemos alguna habilidad que sabemos que a alguien le puede servir o sabemos hacer algo que a las personas les puede servir. Entonces, cuando nosotros estamos en ese punto, lo más difícil tal vez será conseguir el primer cliente. Y el primer cliente es muy importante para cualquier freelance porque no solo es, ok, al fin me van a pagar. No, es una inyección de moral, es una inyección de, hey, tú puedes hacerlo. Alguien te acaba de contratar o sí, alguien confía en ti, que no son tus papás, ¿no? O no son amigos tuyos. Es alguien que confía en ti para hacer un trabajo. Por lo cual ese trabajo tiene que representar lo mejor que puedes hacer en ese momento. Claro, siempre entramos a nuestro primer trabajo como freelance con mucha emoción, con mucho entusiasmo, pero a la vez hay un problema que eso lleva y es que usualmente por ser nuestro primer cliente tendemos a rebajarnos más de lo que nosotros queremos. Por ser nuestro primer cliente, pues decimos, el cliente llega y en la negociación, todavía no tenemos mucha experiencia de negociación, entonces el cliente llega y pide rebaja, pide rebaja, pide rebaja y pide más features, pide más cosas, pide rebaja, pide features, pide rebaja. Y de nuevo, nosotros como estamos comenzando en este mundo, tendemos a decirle sí a casi todo, ¿no? Sí, está bien, pero esto, ¿verdad? Yo entiendo muy bien que la necesidad y pues la necesidad del trabajo y el hambre puede hacer que nosotros aceptemos cualquier cosa. Al inicio, para las personas que están como freelance y están buscando ese primer trabajo, van a sentir ese problema de que ocupamos ese cliente desesperadamente. Mi recomendación sería de que cuando estemos en esas negociaciones, sería bueno de que ustedes hicieran una pequeña práctica con algún familiar o algún amigo para que ustedes tengan una noción de qué es lo que él puede rebajar. Y no necesariamente ese amigo tiene que ser técnico, porque es muy difícil tener amigos también que sepan sobre cómo vamos a negociar un software, ¿no? O la venta de un equipo. Pero algo que ustedes sí pueden hacer es poner al amigo a que él quiera comprar algún tipo de teléfono o algún producto que él conoce muy bien, o algún producto que ustedes tengan en un punto intermedio. Puede ser que ustedes quieran vender una refrigeradora y el amigo quiera comprar la refrigeradora, entonces el amigo pídanle que sea la labor de negociante o de comprador obviamente, pero quiere pedir una rebaja porque es un software, bueno, es un producto usado, digámosle así, o un producto tal vez de segunda, entonces él va a pedir rebaja y ustedes pueden hacer una práctica de negociación. Sonará tonto, pero la verdad es que entre más ustedes se preparan con los posibles panoramas, las posibles respuestas que ustedes van a tener, eso les va a ayudar a que cuando ustedes escuchan esas preguntas o esas, digamos que negociaciones incómodas, ustedes tengan, por lo menos su cerebro tenga algún tipo de ejercicio que les va a ayudar a ustedes a tener eso rápidamente o una solución más rápida, ¿ok? Ustedes van a ponerse a pensar y demás. Cuando ustedes estén en un punto de negociación y no saben exactamente qué es lo que van a, o sea, cuánto tiempo o cómo impacta esto en el desarrollo o cuánto tiempo o cuál es el impacto real de algo que le están pidiendo ustedes, lo mejor que pueden hacer en ese caso es escríbanlo, anótenlo. Tal vez, obviamente, ustedes van a tener una libreta donde están anotando las cosas o un blog de notas o lo que sea que ustedes usen, ¿no? Anótenlo como en un apartado como puntos a pensar en la noche, ¿no? Puntos a pensar al lado de la almohada o cuando ustedes se acuesten. Idealmente, cuando ustedes no saben la respuesta inmediatamente, no está de más decir, ok, lo voy a anotar por acá y yo regreso con ustedes mañana. Déjenme darles un pensamiento a esto porque no sé bien cómo esto nos va a impactar en el desarrollo y en los tiempos de entrega. Lo mejor que podemos hacer ahí es decirle ese tipo de cosas al cliente para que él sepa de que, ok, tenemos que negociarlo, tenemos que pensarlo y no digamos que sí inmediatamente. Yo sé que ustedes van a tener unas habilidades muy impresionantes en ese momento. Puede que o tengan muchas habilidades o tengan muy pocas habilidades, pero sea como sea, ustedes van a sentir, ok, yo lo puedo hacer esto en un día o puedo hacerlo en 2 días, pero lo ideal es que cuando ustedes no están seguros, no den una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque después le decimos que sí al cliente y decirle después que no o reajustarlo, eso no se ve muy bien. Es mejor decir, ok, dame un momento, déjame pensarlo y después ya dar algo más aproximado. Otra regla que, bueno, yo siempre tuve, que la verdad es que no choqué tanto con ese inconveniente, aunque tuve lapsos de tiempo donde no dormí en varios días para poder tenerlo y salir con los deadlines a tiempo,
Pero usualmente cuando nosotros se nos pide algo y sabemos cómo hacerlo, se me pidió hacer un software de bienes raíces, de venta de autos usados, de venta de frutas, de un montón de cosas, ¿no? Varios de lo que yo hacía, o sea, ya del software que yo hacía, yo sabía que era muy rápido haciéndolo y yo también tenía diferentes, digamos que templates o plantillas y tenía código que reutilizaba de otras aplicaciones, entonces yo podía armar aplicaciones muy rápido como si fueran piezas de Lego. Entonces, bueno, necesito un login, ya tengo el login armado, lo vamos a mover, lo vamos a poner por acá, me pide tal feature, yo lo voy a tomar, lo voy a poner por acá. Entonces, para mí hacer software, que era software muy similar a otros, era muy fácil. Casi todos los software pedían algún tipo de autenticación, algunos mantenimientos y lo demás, entonces yo ya tenía todo eso listo. Me creé un panel administrativo general, que ese panel administrativo lo reutilicé en un montón de aplicaciones, porque básicamente no cambiaba. O sea, eran mantenimientos a tablas, mantenimientos a usuarios, mantenimientos a... Básicamente eso era todo. Porque los mantenimientos son directamente mantenimientos a tablas. Luego solo dedicaba más tiempo en lo que era único de la aplicación. Por ejemplo, querían que se miraran, digamos, la venta cuando estaba en una aplicación de venta de carros usados. Entonces decidimos hacerlo un poco más bonito y era un poquito diferente a la venta de bienes raíces. En fin, larga historia por ese lado también, pero quedó muy bonito la aplicación. Y luego decidí, haciendo un pequeño paréntesis, cuando después empecé a vender mi código en CodeCanyon, hice ese mismo software, un software muy parecido a la venta en CodeCanyon y lo puse por ahí y seguramente por ahí ha de andar todavía. Bueno, esa es otra historia. La cosa está de que el primer cliente es el más difícil de encontrar. Uno también de los problemas es que como aceptamos un precio muy bajo, luego es muy duro para nosotros como freelancer cuando llegamos a un punto donde ya empieza a doler. O sea, al inicio sí, nos van a pagar $1,000. Ah, súper bien, genial. Pero de repente vamos viendo de que esos $1,000 se nos fue en el primer mes de desarrollo porque hay que pagar la casa, hay que pagar comida y un montón de cosas más. Y luego hay que pagar ciertas licencias, ciertos software, ciertas llaves que usamos. Y de repente vemos que esos $1,000 ya no nos ajustan y el siguiente mes viene y todavía eran 2 meses de trabajo, digamos, para hacer ese desarrollo. Y empezamos a tocar de nuestro bolsillo para pagar cosas que debió haber sido cubiertas por el pago inicial. Algo que yo les recomiendo también para las personas que están empezando como freelance, siempre pidan algún tipo de adelanto. O sea, siempre pidan algún tipo de... Puede ser, ustedes tienen que negociarlo, ¿no? Pero puede ser un 30% de adelanto, un 40% de adelanto, o sea, de pago inicial, porque hay muchos clientes que se echan para atrás. O sea, hay muchas personas que ustedes van a ir y ellos dicen que sí, obviamente hagan un contrato, ¿no? Ya el contrato lo respalda a ustedes un poco mejor, ¿verdad? Pero a lo que voy es que muchas personas van a querer decir, bueno, la verdad es que el cliente dice, bueno, ya no lo necesito, encontré a alguien que lo hace más barato, la típica, o hay diferentes softwares que yo puedo utilizar que me van a resolver eso y ya no necesito tu trabajo. Pero es muy importante que ustedes van a decir, no, pero mire, yo lo puedo hacer mejor y lo demás. O sea, ustedes van a tener un muy posible fallo en la negociación que viene. Porque si el cliente ya está en su mente, ya dice, no lo necesito, no lo voy a hacer, es muy difícil que ustedes le cambien la opinión porque él ya está con la decisión tomada. Pero bueno, digamos que ustedes le discuten. Si les sale bien, pues continúen, pero es muy probable que ustedes fallen en la negociación. Si eso pasa, en el contrato que ustedes hagan, siempre hagan un contrato, por favor. No crean en eso de compadre hablado. Es lo peor que les puede pasar porque eso no les da ningún respaldo a ustedes. Pero bueno, la amistad tampoco es algo que les va a ayudar en un momento donde haya una disputa legal, ¿no? Sí, él es mi amigo, pero ¿qué tan fuerte es esa amistad? ¿Qué tan fuerte es ese lapso, verdad? Y una amistad puede, pues, venirse abajo por una deuda muy, muy estúpida, ¿no? Por más pequeña que sea la deuda, puede echar a perder amistades. Y también eso se lo digo por experiencia, ¿no? En fin, va a llegar un punto cuando ustedes tienen su contrato, en el contrato especifiquen siempre cuál es lo que ustedes esperan, cuánto esperan ustedes recibir inmediatamente del momento de inicio. Por ejemplo, yo no voy a comenzar, o sea, el tiempo va a comenzar a correr. Por ejemplo, es un software que nos va a demorar 3 meses en hacerse. Entonces, yo no voy a comenzar a correr el tiempo hasta que yo no reciba el 40% de adelanto o el 30% de adelanto. Y se les puede justificar muy fácilmente porque ustedes necesitan comenzar a desarrollar en el primer mes. Ustedes ocupan adquirir ciertas licencias. Ocupamos hacer pruebas de despliegues en los servidores de ellos. Qué sé yo. Hay veces donde tenemos que ir al lugar para tener reuniones. Entonces, ese 40% cubre combustible, transporte para posibles reuniones o
no posibles reuniones, para reuniones que ustedes van a tener con el cliente cuando estén analizando, cuando ustedes estén obviamente juntando los casos de uso para poder realizar el software que les están pidiendo. Entonces es muy fácil justificar ese 40, 30, 50% inclusive. Yo muchas veces pedía el 50% y la mayor parte de las veces me lo daban. De nuevo, ¿por qué? Porque va a llegar un punto donde ese cliente se va a echar para atrás. Y ustedes dicen que ese 50% no es responsable. Okay. O se reembolsa, pero bajo cancelación del cliente. Entonces se le dice a él que va a recibir tal vez en vez del 50%, el 10% de lo que si él cancela, debido a que inmediatamente el día 1 ya hay costos que se pagan con eso. En fin, es muy fácil justificarlo, pidan ese adelanto y también ese adelanto les va a dar a ustedes otra inyección de adrenalina. Lejos de que sea dinero, va a ser un momento en el cual ustedes van a decir, ok, ya me pagaron cierta parte, con esto ya puedo empezar a desarrollar, con esto... Miren, yo les soy muy honesto, cuando llegó un punto donde tuve un cliente que me pidió un software y ese software en ese momento era un montón de dinero, ahora no se escucha tanto, ¿man? Pero con el adelanto de ese 50% yo pude cambiar mi equipo, pude comprar mi primera computadora. O sea, mi computadora, bueno, no primera computadora, digamos que pude comprar una buena laptop, digámosle así. Y esa era la laptop, una laptop de mis sueños en su momento. No era súper buena, grande, como de 16 pulgadas, una laptop, una belleza de computadora. Y gracias a ese trabajo, con el 50% pude pagar esa laptop, ¿verdad? En fin, terminamos el trabajo de manera exitosa y pues por suerte pues logró funcionar y todo lo demás. Y bueno, conseguí esa laptop que después murió como un par de años después. En fin, la cosa está de que cuando ustedes ya terminan el primer trabajo, traten de que ese trabajo represente nuevamente lo que les había mencionado, lo mejor que ustedes pueden hacer. Un cliente satisfecho de su freelance vale más de lo que ustedes creen. Ese cliente satisfecho va a recomendar a otras personas porque entre los dueños de empresas se conocen entre otros dueños de empresas y esa persona, esa recomendación vale más de todo su portafolio. Si ustedes tienen un amigo, bueno, venden el software a una persona, no a un amigo, por decirlo así, no vale tanto que ese amigo lo recomiende. O sea, sí, o sea, vale algo, pero no vale tanto si es un amigo. Pero si es una persona X, un dueño de una empresa, alguien que ustedes no tienen una relación directa con él más que profesional y esa persona lo recomienda a ustedes, eso vale un montón. Y dependiendo del país, eso puede valer aún más. Pero bueno, cuando ustedes empiezan a tener este tipo de red de clientes satisfechos, es muy fácil después que ellos necesiten un nuevo software, te van a contactar a ti directamente porque hiciste un buen trabajo. O un amigo de ellos le va a preguntar a otro, hey, ¿no conoces a alguien que pueda hacer este software? Ah, sí, mira, conocí a este chavo que lo hace muy bien. Entonces así vamos creando esta red de conexiones que es muy importante como freelance. Y no como freelance en general. Pero bueno, llega un punto donde terminamos nuestro primer trabajo y ahí pueden suceder varios panoramas. Miren, puede suceder que sea un desastre o que suceda correctamente. O sea, que suceda como ustedes esperan o que sea un desastre. O que salgan medio adelante. O sea, pueden suceder varias cosas, pero en general los dos extremos es que todo salga muy bien o que todo salga muy mal. Entonces, en el caso de que todo salga muy mal, que ustedes no logran cumplir los tiempos, que ustedes no pueden desarrollar el software y demás, la verdad es que de nuevo vale más el cliente satisfecho. Ahí pues tocará ver de qué manera se puede hacer un reembolso o de qué manera podemos mitigar ese impacto, porque obviamente la empresa va a estar molesta con nosotros. Tenemos que ver, tal vez le decimos, bueno, le vamos a hacer esta funcionalidad adicional o denos un mes más, o traten hasta donde sea posible de convertir ese desastre en algo que sea tolerable por el cliente. Posiblemente ese cliente ya no nos va a querer volver a ver en la vida, entonces ni modo, sigamos adelante con nuestra vida. Estas cosas pasan, no va a ser la primera ni la última vez en la cual alguien no hace un software en su totalidad o como esperaban. O sea, eso pasa en cualquier lado, pasa en empresas grandes, pasa en empresas pequeñas. No, un fracaso de este tipo no tiene que derrumbarle su mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de que no lo logramos desplegar, que no lo logramos concretizar, que no logramos tener un mantenimiento o un contrato de mantenimiento o soporte después, toda la experiencia que agarraste ahí vale muchísimo. Cuando ustedes fallan, obviamente sí es incómodo porque tenemos que hablar eso y yo no le digo eso va a ser fácil. No, es bien incómodo decir no lo pude hacer, tuve estos problemas y justificarse. Ustedes también tienen que practicar ese speech, ese diálogo con
tal vez con algún espejo o algún amigo, decirle qué es lo que, por qué salió mal y demás. Entonces es conveniente que ustedes expresen eso contra el espejo, ¿no? Para que vayan ya practicados de qué es lo que van a decir y cómo esperan ustedes mitigar eso o cómo pretenden arreglarlo. Pero una vez pasa eso, todo lo que ustedes experimentaron ahí va a formar parte de ustedes mismos. Cuando venga un nuevo cliente, ustedes ya no van a caer en los mismos problemas. Ustedes van a haber crecido. Y les digo, ustedes al inicio van a caer en un montón de problemas, en un montón de errores estúpidos o un montón de cosas que ustedes años después van a decir, ¿cómo hice yo eso cuando era más joven? Eso es algo que, como dice, no me acuerdo, hay un video, creo que vi un TikTok, algo así, que decía, salía el esqueleto de He-Man diciendo, y recuerden, el yo del futuro está hablando pestes de ustedes en este momento. Y es cierto, porque ustedes van a decir, ¿cómo pude haber hecho yo hace tantos años eso? ¿Cómo pude haber dejado este software así? Pero bueno, dejando de lado eso, va a llegar otro punto en el cual ustedes van a tener un éxito de entrega como freelance. Eso significaría de que todo funcionó bien, el software funcionó bien, el cliente quedó satisfecho y ahí viene un punto muy importante de negociación. Yo cometí varios errores en mis primeras entregas de software como freelance y fue en los contratos de soporte y mantenimiento. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ustedes hacen un software, entiéndase, vamos a mentalizarnos en un software que hice de venta de bienes raíces porque se lo tengo bien fresco en la cabeza. Entonces se hizo todo el frontend para hacer obviamente que las personas entraran al sitio web, buscaran las propiedades acorde a la geolocalización donde estaban, etcétera, que miraran en el mapa donde estaba la propiedad, subir fotografías, descripción de fotografías, un input o una caja de texto para que pudieran poner más información y que un asesor de ventas llegara a ellos, en fin, un sitio de venta de bienes raíces con muy corriente, pero había quedado bien bonito. La cosa está de que obviamente ese sitio tenía un panel administrativo en el cual las personas tenían que subir sus propiedades por ahí, que llenaran todos los datos, etc. Entonces, algo que yo siempre traté de hacer era que los clientes no me necesitaran a mí, porque nosotros no tenemos tiempo para darle soporte a esos software. La idea es hacer un software de tal manera que quede lo suficientemente bien y robusto que no lo necesite ustedes. Idealmente lo que buscaríamos es tal vez sacar un contrato de soporte y mantenimiento. ¿A qué se refiere con eso? Ustedes hacen un software que ustedes no esperan que falle. Puede que falle, puede que no. Puede que ustedes hicieran un excelente trabajo y ese software no los requiera en años o nunca, ¿verdad? Que eso fue el caso de que me pasó a mí muchas veces. Hice software y yo les dije, bueno, podemos llegar a un contrato de mantenimiento en el cual ustedes solo me pagan por incidencia. Cuando ustedes me necesiten, ahí podemos analizar el tipo de incidencia y cobramos acorde. El problema está de que ese software que se hacía o el software que yo hacía, la verdad es que me requería muy poco. Entonces podían pasar años antes de que el cliente decía, ay Fernando, necesitamos hacer una expansión o añadir esto o cambiar lo otro. Entonces, una vez hacía el software ya no se hacía dinero o no se recibía ningún tipo de ingreso residual después de haber hecho ese software. Entonces ese fue uno de mis problemas. Yo idealmente lo que les recomendaría, que eso es algo que hacía mi papá también cuando él hacía software para otros clientes, porque mi papá también fue freelancer también, aunque, bueno, él tenía su empresa, pero eso básicamente la empresa de él era freelancer. Algo que él hacía que valía mucho la pena era generar esos contratos de soporte mensual. Es decir, podemos negociar de varias formas. Podemos crear un tipo de soporte por incidencia que ese es más caro. Ustedes se lo venden a la persona como que sí, esto es más caro porque yo no estoy esperando que ustedes me necesiten, ¿verdad? Y esa incidencia, aunque sea algo pequeño, va a ser más elevado. En cambio, si ustedes tienen un contrato de soporte mensual, es decir, mes con mes, ustedes cobran, qué sé yo, $100, $200, no sé, dependiendo de cómo esté su país, porque $100 en algunos lados es mucho, poco, en fin, acorde a la realidad del país, con lo que ustedes les permita vivir, obviamente. Entonces, ustedes empiezan a generar un ingreso residual que obviamente le decimos al cliente, ok, esos $100 cubren esto, esto y esto. Pero si hay errores humanos, por ejemplo, alguien llegó y borró la base de datos porque hay un poder para hacer algo así, y borró la base de datos y ustedes quieren que yo la reconstruya, cargue respaldos, entonces eso ya es diferente. Entonces hay tipos de incidencias, ustedes lo establecen. El mantenimiento común va de asegurarse de que hayan respaldos, asegurarse de que tengan no solo respaldos de base de datos, sino respaldos de software, versionamiento. Ustedes dan los entregables
Antes yo los entregaba en CDs y DVDs. Ahora pues ustedes van a darle al cliente un repositorio para que él lo tenga en la mano. Ya que él haga con ese repositorio es cosa de él. También pueden dar una memoria USB con el código fuente. Pero ustedes van a dar un repositorio, es lo más lógico hoy en día, ¿no? Este es el repositorio del proyecto. Aquí están las versiones. Algo bien profesional. Y bueno, ahí van. Para no seguir haciendo muy largo esa historia, de nuevo, si ustedes logran tener un contrato de mantenimiento mensual, es conveniente que también analicen de que pueden haber incidencias grandes y bajas, pero traten de que ese software les siga generando a ustedes algún tipo de beneficio a pesar de que ese cliente no lo necesite. Posiblemente el cliente después de un año va a decir, ok, ya no lo ocupamos más porque el software es muy estable, no lo ocupamos, y bueno, eso ya es diferente. También podrían hacerle tal vez un precio cómodo. Mira, si ustedes me pagan el año de antemano de soporte, les sale más barato. Y bueno, claro, esto depende que piensen que su software no va a fallar, ¿no? Y que va a requerirlos a ustedes la menor cantidad posible. En fin, esas son ideas. Yo cometí varios errores porque hacía que solo era por incidencia y la verdad es que muy pocas incidencias tuvieron. Y cuando hacían incidencias, a veces yo decía, ay no, pero este problema me tardo yo como 5 minutos en resolverlo. Pero ahí es donde también tenemos que pensar. Creo que es una historia, un refrán o un chiste, no me acuerdo, que había una persona que la contrataron para reparar un barco o digámosle un barco así. Entonces, esta persona llega a reparar el barco, ve el problema, saca un desarmador o un desatornillador y aprieta una tuerca y ya arregla todo el problema. Y demoró más o menos como 30 segundos. Y cobró $20,000 por hacer ese ajuste. Entonces la persona que viene y ve, pero solo tardaste 1 minuto en resolver el problema, ¿de verdad? ¿Y cómo es que estás cobrando $20,000? Le dice, ¿puedes hacerme una factura que justifique eso? Sí, claro, ¿cómo no, verdad? Le dice. Entonces, por ahí pone el tornillo que apreté, ¿verdad? El tornillo el nuevo tornillo, un centavo y pico lo que costó. Saber qué tornillo había que apretar, $19,999, ¿no? Y eso es a lo que nosotros tenemos que ver en este caso. Para nosotros un soporte de mantenimiento que tal vez solo es ir y ejecutar un query en la base de datos que ustedes ya sabían que eso iba a pasar o algo así. Entonces, ejecutar un query o arreglar algo pequeño, o sea, una pequeña tuerca en ese caso, debería de ser un costo importante, o sea, algo que diga, okay, va a valer la pena moverme de aquí donde estoy hasta la oficina, ajustar esa tuerca, o sea, tiene que valer todo ese trabajo. No digo, cobre $20,000 por eso, porque la persona va a decir, no, este software por cualquier incidencia así me va a cobrar así de caro. Ustedes tienen que tener un balance, ¿no? Bueno, avanzando un poco más al futuro, como yo llegué pues a ser freelancer, creo que por 5 o 6 años, no me acuerdo cuánto fue. Cuando ustedes van creando esta red de clientes, eventualmente van a tener o van a poder decir que no. Cuando ya tienen, digamos, 10, 20 experiencias profesionales y entregas exitosas de freelance, va a llegar el momento donde ustedes ya no son estos pececitos que estaban empezando a ser freelance. Ustedes ya pasan a ser otro tipo de pez más grande en el cual pueden decirle, la verdad es que te puedo hacer esto, estos son mis costos, y el cliente va a intentar hacer la negociación, pero ustedes ya tienen obviamente más experiencia y va a llegar un punto donde usted va a decir, no, la verdad es que no puedo bajar abajo de esto, yo salgo perdiendo porque me va a tomar tanto tiempo, ustedes quieren esto, no es posible para mí. El cliente va a decir, bueno, pues yo conozco a alguien que cobra más barato y tengo varios videos al respecto y podcasts al respecto de este tema. Pero recuerden, es mejor que a ustedes no los conozcan por ser el amigo barato. Nuevamente, eso es lo que podemos decir así. Ustedes no tienen... O sea, es terrible que ustedes sean los que digan, sí, él es el que me cobra barato. Este es el amigo que cobra barato. Y qué sé yo, en vez de utilizar una base de datos profesional, que termina usando Excel o Access, ¿no? Aunque Access, no quiero ofender la base de datos, ¿no? Porque eso resolvió muchos problemas. Ustedes me entienden. Bueno, él para ahorrarse costos, vamos a usar Excel. Él para ahorrarse costos de despliegues, entonces monta, qué sé yo, las instalaciones de un servidor y luego todo lo maneja por IP. Eso, qué sé yo, no sé, algo así. Pero es bueno que ustedes no sean conocidos por ese amigo barato. Entonces, ya se está haciendo un poco largo el episodio, pero todavía hay otras cosas que quiero mencionar. Nosotros como freelance tenemos una ventaja que las personas que están trabajando en empresas no tienen y es una especialización constante.
Usualmente, si nosotros estamos trabajando en una empresa, tendemos a hacernos muy hábiles en el stack de tecnologías que usa la empresa. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, somos ok, digámosle, no nos especializamos, simplemente sabemos usar el stack de tecnologías y nos quedamos así y caemos en lo peor de todo, que es en la zona de confort. Esa zona de confort no sucede con freelance, porque el freelance te va a obligar a mejorar. Y eso es lo bueno y lo malo a la vez. Si nosotros estamos trabajando por una empresa, muy probablemente ese stack de la empresa se nos quede y, bueno, yo ya sé lo mínimo necesario que ocupamos para hacer los entregables. Y eso está bien, yo no digo que sea malo. Pero luego caemos en la zona de confort donde cualquier cosa que sea un poquito cerca de los bordes de la zona de confort ya va a ser incómoda. Ya no vamos a utilizar GitHub, vamos a utilizar Gitfox, o vamos a usar Bitbucket, o vamos a usar otra tecnología. Eso ya no quiero, ¿verdad? En cambio, como freelance, ustedes van a llegar al lugar y la empresa dice, bueno, nosotros trabajamos con tal repositorio, nosotros trabajamos con, qué sé yo, cualquier otro tipo de control de versiones, y ustedes van a entrar con una mente más abierta. O sea, los freelance usualmente tienden a ser personas con la mente más abierta y propensas a aceptar los cambios o el stack de tecnologías porque ustedes no lo manejan. Es decir, a ustedes les van a dar, ok, este es el código original, código base, es lo que queremos cambiar, etcétera, y ustedes van al código fuente y ustedes van a tener que especializarse o por lo menos comprender toda esa variedad de código. Entonces, eso es algo muy bueno que tiene el freelance sobre las personas que trabajan en una empresa. Y no quiero decir que trabajar en una empresa sea malo, pero ustedes saben a lo que me refiero. Todos cuando trabajamos en una empresa, porque también estuve 9 años trabajando en una institución, y uno cae en la zona de confort. Entonces, yo sé de lo que pasa por ese lado, sin ofender a nadie, ¿no? Otro punto muy importante que ya lo habíamos mencionado a lo largo del episodio es que nosotros tengamos esta red de conexiones. Hacer esa red de personas satisfechas vale más que cualquier portafolio que ustedes puedan tener. Obviamente van a crearse su portafolio de clientes y aplicaciones exitosas, con fotografías. El portafolio tiene que ser bien visual. La gente no va a leer nada. O sea, va a leer tal vez el 1% de lo que ustedes pongan en su portafolio. Entonces, nuevamente, tiene que ser bien visual. Esto lo hice y el stack de tecnologías usado. Algo que sea bien llamativo de entrada, ¿no? Si ustedes le ponen un montón de texto, no lo van a leer, no lo van a ver y van a perder el interés. Capturar el interés de un posible cliente como freelance es cuestión de tal vez 1 o 2 segundos. Si no lo agarraron al inicio, la persona va a entrar a ver ese portafolio con una mente bien cerrada. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener como freelance es la gestión del tiempo y organización. Si bien es cierto, una de las ventajas que tenemos, bueno, ya no soy freelance tan así, pero una de las ventajas que nosotros podemos tener como freelance es la organización y libertad de nuestro tiempo. Es decir, no dependemos de que un jefe venga y nos diga, tienes que estar aquí de 8 a 4, o quiero verte sentado en ese escritorio presionando teclas por lo menos de 8 a 4. Eso no es lo que le pasa a los freelance. Pero esa libertad de, ok, ahorita ya salí de la reunión, voy a irme a tomar un café a cualquier cafetería que esté por ahí, me voy a relajar un momento, luego voy a regresar a mi oficina, a mi casa, donde sea que yo trabaje, y voy a empezar a hacerlo. Y es muy fácil desperdiciar tiempo. Ustedes tienen que ser muy rigurosos con su trabajo, con su tiempo, porque el tiempo de freelance es lo más valioso que puede tener. ¿Por qué? Porque si ustedes deciden, ok, voy a procrastinar una hora, esa hora después va a ser una hora menos que tuvieron para desarrollar el software y puede que el deadline lo tengan muy, muy, muy cerca. Otra cosa que yo les doy un consejo por aquí, especialmente, y también esto va para todos los desarrolladores, va a llegar un punto donde ustedes van a tener una capacidad formidable de medir cuánto tiempo les demora a ustedes en hacer un software. Es decir, ustedes van a decir, bueno, para hacer eso tal vez una semana. Y ese número ustedes lo tiran muy rápido porque saben, es algo que les han pedido muchas veces y ustedes saben que eso les va a demorar una semana. Cuando ustedes lleguen a tener esa habilidad, mi sugerencia va a ser den el 1. O multiplíquenlo por 1.5 veces el tiempo. Es decir, si demora una semana, si ustedes saben que van a demorar una semana, pongan una semana y media. Si ustedes van a demorar 2 meses, pongan 3 meses. Si ustedes van a demorar un mes, pongan un mes y medio. ¿Ok? Pero obviamente hay que dar un margen de gracia. Puede que ustedes terminen el software antes y ya esté listo. Si ese es el caso, van a tener más tiempo libre, que se los van a pagar de todas maneras y se van a asegurar de que el software represente lo mejor que ustedes pueden hacer.
Si ustedes dicen, ok, este software lo puedo hacer en una semana y el cliente dice, ¿por qué no lo haces le quitamos un par de cosas y lo ocupamos en 3 días? Tal vez es posible hacerlo, pero ya está negociando con lo mínimo que ustedes tienen y ahí están cayendo en un punto donde se van a poner una soga en el cuello muy fea. En cambio, si ustedes dan 1.5 tiempos de entrada, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer en una semana, pero dijeron una semana y media, puede que el cliente llegue y diga, bueno, ocupamos salir con esto antes, que lo puedes tener una semana o lo puedes tener, es como ese lapso también les va a servir a ustedes para negociar. Pero lejos de negociar, es un tiempo que ustedes necesitan para no sentir este tremendo estrés de cumplir todo ya, porque tenemos que salir, ¿no? De nuevo, sean considerados con ustedes mismos. Traten de poder visualizar también lo que no saben que va a pasar. Miren, muchas veces cuando ustedes están haciendo un software y saben hacerlo todo bien y ustedes ya saben de pe a pa qué es lo que va a suceder, algo que no estaba contemplado sucede. Tuve un problema de autenticación, tengo un problema de que no puedo llegar a mi servidor de autenticación y no sé por qué, y van a pasar tal vez 1 o 2 días tratando de resolver el problema. O puede ser ese problema, puede ser cualquier cosa. Puede que ustedes estén creándose alguna aplicación móvil y por alguna razón no funciona el selector de imágenes, no funciona la cámara, no funciona el recurso y ustedes quedan, hijo de pucha. Y pasan un día entero, 2 días enteros, inclusive puede llegar a ser hasta una semana. Pasa mucho rato y ustedes todo ese tiempo que perdieron en ese problema duele, porque ese es tiempo que ustedes tenían y habían contemplado para desarrollar todas las funcionalidades, pero se quedaron estancados en una funcionalidad y, de nuevo, es duro decir al cliente necesito más tiempo o necesito un lapso más, necesito que me dé, no va a estar posible en esta fecha, porque mover el deadline o mover las fechas donde ustedes se entregaron habla mal de ustedes, habla mal de su planificación, habla mal de su organización. Tratemos de no llegar a ese punto de pedir eso, aunque, de nuevo, hay veces donde toca y es mejor ser transparentes con el cliente a decir, sí, lo vas a tener en tal fecha, llega la fecha y decirle, no está. Eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Lo mejor que pueden hacer es, si tenemos ese problema, ser transparentes con el cliente. Nuevamente, gestión del tiempo y organización es importantísimo para nosotros como freelancer. Nuevamente, caemos al desarrollo continuo. Este es otro punto importante que tengo aquí, un punto número 4. El desarrollo continuo de habilidades es algo que ayuda muchísimo a las personas que trabajan como freelance, porque ustedes van a estar pendientes de que cada desarrollo nuevo que ustedes hagan, de que cada cliente que ustedes van a empezar a hacer un nuevo desarrollo, van a tratar de usar el último stack de tecnologías, porque eso es otra recomendación que también se aplicaría en general a todo, pero en las empresas es un poco más difícil porque a veces les dicen, tienen que hacerlo con esta específica versión y hagan este stack de tecnologías y llega un punto donde el stack de tecnologías no es compatible entre sí porque se salen de las versiones. En fin, es importante que comprendamos eso, que en las empresas sucede más frecuentemente que tengan que quedarse con ciertas versiones. Pero como freelance, usualmente ustedes van a tratar de tomar el stack más actualizado de lo que sea que ustedes hagan para que ese software dure mucho tiempo antes de que ya requiera alguna actualización de su lado. Mucho software nunca es actualizado. Mucho software que se entrega a una empresa nunca se actualiza y se dice, si funciona, déjalo así hasta que haya un problema serio y ahí se actualiza, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. También procuren, cuando ustedes estén en ese punto de desarrollo, traten de que su software se pueda actualizar fácilmente. Ahí va a depender de qué tan buenos ustedes son como programadores, si aplicaron alguna arquitectura, si aplicaron algún patrón que les permita a ustedes actualizar esto fácilmente. Y el último punto que voy a mencionar acá antes de dejar y terminar este podcast, que espero que les sirva a muchas personas o por lo menos comprendan un poco de la experiencia que yo tuve, es el branding y el marketing personal. Eventualmente sería bueno de que ustedes tengan alguna, digamos, algo que lo represente, alguna firma, algo que cuando ustedes vayan creciendo lo vea, otra persona lo vea y ya pueda saber qué es. Algo que me da mucha risa es esto de que las empresas, por ejemplo, como la Coca-Cola no tiene una botella. Bueno, sí, antes tenía una botella, pero solo la palabra Coca-Cola. La botella, la Pepsi no tiene una botella de Pepsi. YouTube no tiene un televisor, algo así, una pantalla, aunque eso lo debato. Airbnb no tiene una casa. Uber no tiene un carro o un taxi, ¿no? Uber Eats no tiene una hamburguesa, ¿no? Entonces, nosotros a veces queremos crear algún tipo de marca que sea
representante a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, el podcast. Todo el mundo de los podcasts, o muchos, tenemos un micrófono. Y la verdad es que me retracto de haber hecho un micrófono para el logo del podcast, pero ya me gustó, ya se quedó así, en fin. Porque eso hace que no haya un marketing o un branding mío en el podcast. Pero la verdad es que este podcast nació con el objetivo de transmitir las ideas, hablar un poco con ustedes, ¿no? No gano nada con el podcast, ¿verdad? Simplemente se hace por amor al deporte, ¿no? Pero en general es bueno que ustedes tengan algún tipo de branding. Eso es algo que yo hago con mis cursos. También en Udemy Detalles van a ver que los cursos míos tienen alguna apariencia y ustedes lo ven de entrada y ya saben que eso es un curso mío. Pues también parte del branding es la cara que tengo por ahí, que es una foto que yo tengo como 10 años de que me la tomé, en fin. La cosa está de que es bueno que ustedes tengan algún tipo de branding para que lo reconozcan. Es bueno que ustedes también vayan creándose el historial de clientes satisfechos. También es importante cuando ustedes terminen un trabajo, poderle pedir a algún cliente, si es posible, de que una persona lo pueda llamar para confirmar de que sí, efectivamente, o sea, tener el contacto para que alguna persona pueda confirmar de que efectivamente ustedes dieron un software, que no sea su hermano, amigo, conocido. Pero ir creando un repositorio de proyectos exitosos, nuevamente bien visual, eso va a ayudar a posibles nuevos clientes. Ahora, a lo que quiero aterrizar en la experiencia como freelance, hubo experiencias muy buenas en mi experiencia, ¿verdad? Y hubo experiencias terribles. Hubo un software que yo no logré entregar y tocamos cancelarlo, pero por suerte fue un problema de ambas partes. Yo tuve unos problemas de unos despliegues en unos servidores y también tuvimos muchos retrasos porque el personal que teníamos que hablar, que era un software de una correduría de seguros, tuvimos muchos problemas con las reuniones. O sea, no costó mucho reunirnos con ellos para que nos dieran los casos de uso, que es lo que querían de hacer. Y a la vez yo tuve muchos problemas en los despliegues de la aplicación en sus servidores. Entonces, a la larga, el proyecto no se concluyó y lo dejamos en ese punto. Pero nuevamente fue un problema de ambas partes, pero yo siento que yo fallé en ese aspecto. Luego, eso obviamente me sirvió muchísimo para aprender a cómo hacer despliegues mejor y tratar de aprender cómo desplegar correctamente mis aplicaciones en los servidores, dependiendo de donde sea que estén. Pero bueno, luego, cuando ustedes llegan a tener clientes satisfechos, traten de nuevo de ajustar bien el costo. Lo que ustedes les cobren a las personas tiene que representar no solo cubrir los gastos administrativos y operativos, también tiene que dejarles algo de ganancia neta a ustedes. Porque no vamos a hacer un software para que en 2 meses, o sea, es un software de 2 meses, me tomó 2 meses hacerlos, esos 2 meses ya los terminé, entonces ya me comí todo el dinero en esos 2 meses y en el tercer mes ahora me voy a morir de hambre. Obviamente nosotros tenemos que buscar un margen de ganancia. Ajusten ese margen de ganancia de tal manera de que sean justos con la persona y también sean que les permitan también buscar ese otro cliente después de que ustedes salgan. Nunca digan que no a posibles nuevos clientes. También va a llegar un punto donde ustedes están en medio del desarrollo de una persona, o sea, de un cliente, y luego viene otro cliente y ustedes le van a decir que sí lo hacen, entonces tienen 2 proyectos de freelance al mismo tiempo. Es posible que también eso pase, también me pasó, y tienen que estar muy hábiles con la administración de su tiempo, porque obviamente ambos proyectos pueden tener un proyecto más pequeño que el otro, pero ambos proyectos pueden tener algún problema que les consuma más tiempo de lo que ustedes quieren y consuma tiempo del otro. Idealmente, lo que yo les recomendaría es, entonces, terminen uno y luego empiecen el otro. Si pueden ser transparentes, ustedes les dicen, ahorita me encuentro trabajando para esta empresa, tenemos fecha del deadline tal día, espero poderlo entregar, inmediatamente después podemos empezar con ustedes. O bien, puedo tener pequeñas reuniones para empezar a adelantar los casos de uso, todavía no empezamos el desarrollo, pero vamos a comenzar a tener un par de reuniones para empezar a levantar la información, algo que no pueda salir mal. Pero va a salir mal, ¿no? Algo que no puede salir mal, como reuniones de seguimiento, reuniones para levantar casos de uso, hablar con los usuarios finales, ir conociendo el stack de tecnologías que ellos esperan, si es que eso sucede, o si ese cliente espera que lo desplieguen en algún lugar, saber ese lugar, pero nada que sea ya directamente empezar a tirar código o hacer diagramas de flujo o algo que les consuma tiempo, algo que no pueda salir mal. Entonces ahí podemos ir avanzando poco a poco ese trabajo. Pero recuerden, lo más importante que tenemos que hacer nosotros como freelance es asegurarnos de que ese cliente quede satisfecho con lo que nosotros hacemos. Por ahora, eso es lo que quería mencionarles. Nuevamente, es
es algo que sale del corazón, no quería que fuera scripteado. Y por eso también van a notar que solo hubo un corte en el video, pero fue porque mi perrita ya iba a empezar a ladrar. En fin, espero que este episodio del podcast les haya gustado mucho. A todos los que son freelance, es una experiencia muy bonita. A la vez es como un carrusel de emociones porque también va a haber momentos muy feos, pero a la larga vale la pena. Y va a valer la pena porque eventualmente ustedes van a ser como una navaja suiza muy hábil desarrollando lo que sea que les pidan. Y quién sabe, puede que después salga una persona que los quiera contratar de tiempo completo y les va a pagar muchísimo más porque sabe que tiene que cubrir más de lo que ustedes hacen como freelance. Y también estén muy conscientes de los números que ustedes hacen cuando una oferta así llega a aparecer. Puede ser que ustedes digan, no vale la pena, estoy ganando más así solo, soy dueño de mi tiempo. Y tengan presente de que cuando llegue a ese punto, con eso cierro, a mí me pasó muchas veces donde eso me querían contratar a tiempo completo. Pero lo que me ofrecían era igual a lo que hacía yo como freelance, pero tengan presente de que el tiempo y la libertad de ustedes es muy difícil de cuantificar. Por ejemplo, de que yo pueda levantarme a la hora que yo quiero para ir a dejar a mis hijas al daycare, ¿cuánto vale eso? Si en cambio yo tuviera que reportarme a las 8 a.m. todos los días con una empresa, que eso también me pasó aquí en Canadá, ¿no? ¿Cuánto vale, aunque me pagaran lo mismo, cuánto vale ese lapso de tiempo y la libertad emocional y el poco estrés que yo tengo de decir, ok, me levanto, voy a dejar a mis hijas, voy 10 minutos tarde, voy 20 minutos tarde, media hora tarde? Cuando yo regrese nadie me va a decir, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Y, o sea, no hay ese estrés y eso vale muchísimo. Y eso como freelance lo van a tener también. Analicen eso, pongan también ese costo adicional si ustedes están pensando en dejar de ser freelance y que los contrate una empresa que les gustó el software que ustedes hicieron. Analicen todas esas variables y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima. Chao.